Hola, ¿qué tal? Soy Manuel de la Cruz, politólogo y editor de culturapolítica.net. En esta sesión de Razón de Estado vamos a hablar sobre qué es la ventana de Overton. Hace tiempo estaba leyendo algunos artículos un tanto conspiranoicos sobre una teoría que ha sido sumamente popularizada en Internet y se llama la ventana de Overton. Creo que se ha especulado demasiado sobre lo que es esta teoría, hasta el punto que la mayoría piensa que es una forma de control mental implementada por alguna especie de organización secreta. Joseph Overton, el padre de esta teoría, fue un ingeniero en electrónica estadounidense, nacido en 1960 y que perteneció al Centro Mackinac. Para quienes no lo saben, el Centro Mackinac es un think tank cuyo propósito es abrir las puertas al libre mercado. Originalmente, su teoría de las ventanas se trataba sobre la posibilidad de aceptación social de distintas políticas públicas encaminadas a esto, precisamente a reducir el gasto público y fomentar la libertad económica de los individuos. Esta teoría toma popularidad en algunos círculos de pensamiento político en la década de los 80, en plena Guerra Fría, cuando la mitad del mundo estaba dominada por una tiranía que basaba su economía en la planificación estatal, mientras que la Europa en reconstrucción tenía en la mayoría de sus países implementado un sistema proteccionista, lo que conocemos hoy en día como estado de bienestar. Hago énfasis en el contexto histórico de la ventana de Overton para dar a conocer que originalmente no tenía un cariz ideológico de carácter marxista. La ventana de Overton nos plantea que cada político frente a la sociedad necesita utilizar un canal, es decir, una ventana para dar a conocer sus ideas, para implementar las políticas que cree conveniente para su país. El problema radica en que no todas estas políticas son aceptadas de buenas a primeras por la sociedad. Para ello, Overton categorizó el grado de popularidad que pudiese tener una política pública en la sociedad mediante 5 categorías: impensable, radical, sensato, popular y finalmente político. Las ideas contenidas en el catálogo de lo impensable son todas aquellas que son execradas automáticamente por la sociedad. Son todas aquellas condenadas por el sistema judicial y que son rechazadas desde una perspectiva sociológica. Son impensables de proponer para cualquier político cuerdo. La ventana sitúa a estas ideas fuera de ellas. Simplemente no puedes atravesar la ventana. Te enfrentas con los muros. Estando en el marco de esta ventana imaginaria están las ideas catalogadas como radicales. Las ideas radicales son discriminadas por la mayoría de la sociedad por pensar que pueden ser negativas si se ponen en marcha. Sin embargo, pueden gozar de cierta tolerancia por sectores minoritarios de la misma. Las ideas sensatas y populares son las que tienen mayor probabilidad de obtener la aceptación pública. Son aquellas en las que la mayoría de los políticos de profesión se manejan. Son aquellas que tejen el discurso de todos aquellos que quieren conquistar el poder. La última y principal categoría, es decir, la política, es aquella que engloba todas las ideas, nociones y conceptos que pueden ser utilizadas en el discurso político, que van a gozar de la aceptación de una parte mayoritaria de la sociedad, que son capaces de reformar el statu quo con la venia de la mayoría de los ciudadanos. Joseph Overton se refería en la mayoría de los casos a sus ideas de carácter económico. Por ejemplo, él consideraba que ciertas políticas públicas necesarias para la prosperidad de un país en ciertos momentos eran impensables. Para él, proponer que el Estado tuviese un rol menor en la distribución de la riqueza o en la intervención de la economía era una idea de carácter radical, sobre todo cuando la moda ideológica entre la mayoría de los círculos económicos apostaba por una mayor intervención estatal. Hay muchos lobbies culturales, muchos sectores de la izquierda radical y moderada que abusan de su poder en los medios de comunicación. Y es aquí cuando la teoría de las ventanas se convierte realmente hostil para la mayoría de nosotros.
cuando se nos intenta imponer ideas y nociones que son claramente antinaturales, pero que son aceptadas paulatinamente por los esfuerzos de los líderes políticos de estos lobbies y por los distintos modeladores de conducta que se encuentran en la radio y la televisión para lograr que ideas impensables se transformen paulatinamente en radicales. De radicales a sensatas, de sensatas a populares y de populares finalmente a políticas. Es por ello, además, como encontramos una gran judicialización de la política. Es decir, muchos de los temas y de los tópicos políticos son solventados no en la arena política, no en la plaza pública, sino en los tribunales. Porque una vez estas ideas se vuelven políticas, empieza un proceso de legislatura para imponerlas, para aceptarlas dentro del corpus jurídico de una nación. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo el caso de la ideología de género partió de un punto impensable, digamos, en el siglo XX. De hecho, Huxley, en Su Mundo Feliz, un excelente libro que recomiendo su lectura, hablaba de forma irónica sobre una distopía en donde se imponían los temas que hoy en día se están imponiendo a través de los métodos judiciales. Vemos cómo hoy en día el Estado se está encargando de pagar con el dinero de los contribuyentes la acción de ciertos lobbies minoritarios que lograron imponer sus ideas impensables a través de lo político. Las popularizaron y transformaron el panorama, transformaron el status quo. De verdad que no les voy a hablar de ese camino, porque creo que ya es evidente y ya se ha escrito muchísimo sobre el cómo grupos de presión logran convertir ideas radicales en ideas populares. Es obvio que existen movimientos en ambos extremos del espectro político que imponen y logran convertir ideas radicales en populares. Más bien reflexionemos sobre el cómo todo un imaginario colectivo ha sido convertido y transformado a través de los años. Quiero que pienses en todas esas ideas y conceptos que hoy en día son populares y hace 100 años eran impensables. Pero ahora quiero demostrarte la otra cara. Piensa en todas esas ideas que hace 100 años eran populares y hoy son impensables. A lo mejor habrás captado la idea principal de este vídeo. No te quiero hablar sobre cómo los grupos amplían la ventana de Overton, sino lo que es verdaderamente dañino para el debate político, cómo otros se encargan de cerrarlo. Aparentemente, la mayoría de los partidos políticos de hoy en día, que son catalogados de ultraderecha, simplemente están defendiendo nociones que hace 10 años eran populares y que eran concebidas como lo normal, como lo natural por el resto de la sociedad. Asimismo, los partidos de extrema izquierda, los partidos abiertamente comunistas en la mayoría de las sociedades occidentales, y en esto pienso más que todo en Hispanoamérica y en Europa, están siendo aceptados como fenómenos políticos normales que son factibles de obtener y administrar correctamente el poder. Desde luego es una guerra cultural. Y es una guerra cultural que estamos perdiendo debido a la excesiva democratización del todo. La mayoría de los políticos y de los actores políticos siguen depositando sus esperanzas en la sabiduría popular y se les olvida un secreto. Las masas son moldeables, son estúpidamente moldeables y de la mediocridad colectiva no se puede llegar a superar el genio individual. Es imposible. En síntesis, la ventana de Overton nos plantea todo un universo de posibilidades para poder popularizar ideas radicales y aplicarlas finalmente al universo político. El político tiene que hacer un equilibrio entre sus convicciones personales y el modo en que estas convicciones van a ser recibidas por el resto de la sociedad. Desde luego, hay ideas que ciertos políticos deben matizar y es allí donde implementan elementos como los eufemismos. Eufemismos como decirle al gasto público justicia social. Eufemismos como pretender destruir la presunción de inocencia en nombre de la igualdad de género. Eufemismos como llamar luchadores por la libertad a grupos de carácter terrorista y separatista. Estudiemos entonces con seriedad la ventana de Overton, pero no como un mero juego hipotético de cómo algún grupo eventualmente va a legalizar el canibalismo.
No, pensemos en ideas que antiguamente nos resultaban tanto absurdas como abominables y que hoy en día están teniendo aceptación. Hablo, por ejemplo, de la pedofilia y del surgimiento de grupos de presión y grupos políticos que buscan la aceptación societal de esta enfermedad. Hablo sobre cómo hace 20 años aparentemente todos estábamos en contra de la sexualización de la niñez y que hoy en día en programas de consumo público colocan a niños de 7 a 14 años a vestirse de drag queens. Y finalmente hablo de cómo se nos cierran las puertas de las ventanas a aquellos que pensamos que esas cosas no deberían ser tan toleradas y aceptadas por la sociedad. Aquellos que con un criterio propio empezamos a diferenciarnos del resto del rebaño. Y si tú eres alguno de aquellos disidentes, esto te interesa. De modo que mi mensaje será: no nos dejemos llevar por la frivolidad del plató televisivo. Indaguemos, investiguemos y desde luego sigamos defendiendo aquellos principios y valores que emanan desde el sentido común. Y si es necesario, no hagamos ventanas de Overton. Derrumbemos las murallas mediáticas. Espero te haya gustado esta sesión de Razón de Estado. Como sabes, puedes seguirnos a través de @Razón de Estado en Twitter, también Facebook, y desde luego puedes visitar culturapolitica.net para leer nuestros artículos. Hasta luego.